Pensando. Ok, entonces, interpolación polinomial. ¿En qué consiste la interpolación? Básicamente, consiste en hacer coincidir todos los puntos conocidos, ¿no? Aquí los puntos conocidos son los x0 hasta xn. Entonces los tenemos que unir con un único polinomio de grado menor o igual a n, con la condición de que el valor del polinomio en cada punto conocido sea el valor de la función en esos mismos puntos. Entonces estamos garantizando que, por lo menos en los puntos conocidos, el polinomio tiene la solución correcta. Lo que no se garantiza es que la función entre puntos conocidos ya van a ser valores aproximados. No se garantiza que sean ya los valores verdaderos, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para interpolar? Cuando tenemos dos puntos conocidos, obviamente la interpolación se puede generar con un polinomio lineal, ¿no es cierto? Entonces, si fuese esta curva en color negro, la función f de x, que en muchos de los casos no es conocida, y la línea recta representa entonces el polinomio interpolante lineal. ¿Sí? Entonces, la interpolación consiste básicamente en unir los dos puntos conocidos con una línea recta. ¿Sí? Ok, entonces como este polinomio va a estar representado por una línea recta, lo que hacemos es escribir la ecuación de una recta, ¿no es cierto? P de x igual a ax más b. Entonces, la ecuación de una recta que pasa por dos puntos va a tener dos parámetros incógnitos, a y b. Para resolver las incógnitas a y b, necesitamos entonces imponer las condiciones, ¿no?, de que habíamos dicho al comienzo, que el polinomio en cada uno de los puntos conocidos vale exactamente el valor de la función. Entonces, aquí tenemos estas dos condiciones, porque son dos puntos. Entonces, el polinomio en x0 es igual a f de x0 y el polinomio en x1 es igual a f de x1. Entonces, esto nos genera dos ecuaciones. ¿Sí? La primera ecuación entonces va a quedar a por x0 más b igual a f de 0. Y la segunda va a quedar a por x1 más b igual a f de 1. Si ahora nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones, ¿no es cierto? Dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resolvemos aquí por sencillez, por eliminación, ¿no? Haciendo la ecuación 2 menos la ecuación 1, vamos a obtener ¿qué cosa? Esto menos esto, ¿no es cierto? Va a ser ax1 menos ax0, podemos factorizar el a, nos va a quedar x1 menos x0, b menos b se van, y nos queda del otro lado f de 1 menos f de 0. Y de ahí despejamos entonces a, que va a ser f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0. Con el valor de a ya conocido, lo podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones y obtenemos, ¿no es cierto? Acá ya tenemos a y obtenemos entonces la ecuación para b. Ok. Y el polinomio entonces, el polinomio interpolante que interpola los puntos x0 y x1, en su forma completa ya sería la ecuación 1. Ok. Eso quiere decir que con dos puntos
el mayor grado del polinomio interpolante va a ser de primer grado. Si tuviésemos 3 puntos, el polinomio interpolante de mayor grado va a ser igual a 2. Es decir, el mayor grado del polinomio va a tener un grado menor a la cantidad de puntos, ¿no? Si son 3 puntos, el mayor grado del polinomio será 2. 4 puntos, el mayor grado del polinomio será 3. Y así sucesivamente, ¿no? Que es lo que hemos puesto aquí. Entonces, con los números de puntos conocidos, ¿no?, tenemos el mayor grado del polinomio a interpolar. Ok. Ahora, con 2 puntos conocidos, hemos resuelto un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? Entonces acá tuvimos que resolver un sistema de 2 por 2. Si tuviéramos 3 puntos conocidos, entonces vamos a tener un polinomio de segundo grado y nuestro sistema será 3 por 3. Y así sucesivamente, ¿no? A mayor grado del polinomio, mayor número de incógnitas y el número de ecuaciones a resolver, entonces va a ser igual a la cantidad de puntos. Ok. Para un polinomio de primer grado es, como hemos visto acá, es relativamente sencillo, ¿no es cierto?, resolver el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Pero ya para un sistema 3 por 3, 4 por 4, etc., se vuelve mucho más complicado porque son además sistemas de ecuaciones algebraicas, ¿no? Con letras. Entonces se vuelve un poquito más complicado. Lo que nos plantea entonces ahora Lagrange, ¿no?, primeramente Lagrange, es cómo encontrar estos polinomios interpolantes de manera sencilla, sin tener que resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a ver ahora el método o la forma de Lagrange de cómo encontrar estos polinomios. Ok, entonces acá decimos que el grado de dificultad para generar los polinomios, obviamente a mayor cantidad de puntos conocidos, es mayor, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar la forma como resuelve Lagrange este problema de manera sencilla. Entonces, Lagrange parte del polinomio que habíamos determinado acá, ¿no? A partir de este polinomio lineal, lo reorganiza en un formato diferente. Acá, por ejemplo, vamos a factorizar el denominador, ¿no?, y reorganizamos acá los términos en un formato diferente. Entonces vamos a colocar acá x1 por f de 1 menos x por f de 0 más x1 por f de 0 y menos x0 por f de 1. Entonces esto lo vamos a llevar o lo vamos a asociar de manera diferente, ¿no? Aquí nos va a quedar x1 menos x0. Acá arriba vamos, en vez de tener como teníamos acá los valores de la función, ¿no es cierto?, entre paréntesis, aquí vamos a colocar los valores de la variable y factorizamos el valor de la función f0 y f1. Entonces nos va a quedar acá, cuando factorizamos f de 0, nos va a quedar x1 menos x. Y f de 1 va a quedar x menos x0. Ok, esto ahora lo podemos separar, ¿no es cierto? Y multiplicamos en el primer término por menos 1 para invertir la resta, ¿no?, que sea x menos x1, y también se invierte el denominador, en este caso que quedaría x0
menos x1 por f de 0 más, en el segundo caso lo dejamos como está, por f de 1. Y lo que hace entonces Lagrange es llamar estos términos, este binomio, L0 y L1. De manera que ahora este polinomio lineal, ¿no? P1, lo podemos representar como la sucesión del producto de L0 por f de 0 más L1 por f de 1. Ok. Con eso en mente, entonces, nos vamos acá a la diapositiva, donde ya, ¿no es cierto?, lo tenemos esto. Y ahora lo que hacemos, ¿no es cierto?, aquí ya quedaría de esta forma, ¿no? L1 por F1, que es la sucesión del producto de L sub I por F de I. Generalizando, ahora, ¿no?, lo podemos generalizar para polinomios de cualquier grado y va a ser la misma lógica, ¿no? De L0 por F de 0 más L1 por F de 1 más Ln por F de n. ¿Sí? Entonces el polinomio de Lagrange lo podemos ya de cualquier grado generalizar en ese formato. Si lo ponemos en la forma de una sumatoria, entonces va a ser simplemente la sumatoria de L sub k por F de k desde 0 hasta n, ¿cierto? Entonces, acá tendríamos ya en la forma abreviada, ¿no es cierto?, colocando la sumatoria. Y los términos, los L0, L1, que se denominan las funciones de forma de Lagrange, la podemos también representar como la productoria de estos binomios, desde 0 también hasta n. También estos son polinomios del mismo grado que el polinomio de Lagrange. Y obviamente va a representar el producto de tantos binomios como grado tenga el polinomio, ¿no? Por lo tanto, si es de un solo grado, será solamente un binomio. Si es de segundo grado, será el producto de dos binomios, y así sucesivamente. De manera que, si yo quiero ahora utilizar un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto?, para n igual a 2, entonces ahora la sumatoria va a ir de 0 hasta 2. ¿Sí? Ok. Y vamos a tener, como es un polinomio de segundo grado, ahora tres incógnitas, ¿no? L0, L1 y L2. Ahora ya, como ya tenemos, ¿no?, la fórmula de los L sub k, es simplemente aplicar, ¿no? Y como decíamos, si es un polinomio de segundo grado, entonces L sub 0 va a ser el producto de dos binomios, ¿no?, para generar también un polinomio de segundo grado. Y aquí hay una mnemotécnica. Como nosotros lo organizamos acá, el formato, ¿no es cierto? Acá invertimos en este primer paso, invertimos el numerador y el denominador para que nos queden los subíndices x1 y en el numerador y en el denominador en la misma posición. Lo mismo queda con x0 en la misma posición, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces eso se va a repetir siempre, ¿no? Fíjense que en en estas funciones de forma, se repiten los subíndices tanto en el numerador como en el denominador. Entonces eso nos facilita enormemente la lógica para desarrollar estos polinomios sin necesidad de recordarnos de la fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde acá L sub 0, ¿no?, K vale 0. Por lo tanto, el K, que es 0, no aparece en el numerador, porque I debe ser diferente de K, ¿no?, que es la fórmula genérica acá, ¿no? I es diferente de K, porque si no se nos anula el denominador. Entonces, como I varía de 0 a 2, y en este caso
y no puede tomar el valor de 0, ¿no es cierto? Estos dos términos entonces no toman el valor de 0. Entonces va a ser 1 y 2. Y K está aquí, ¿no? Es el subíndice del término XK, ¿no? Entonces va a ser X0 menos X1 y X0 menos X2. Lo mismo para cuando estamos hablando de L1, ahora K vale 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, XI va a ser diferente de 1. No va a tomar el valor de 1. Por lo tanto, el primer valor va a ser 0, lo saltamos al 1 y nos pasamos al 2, ¿no? Va a ser X0 menos X2. Y el valor de K en el denominador es el que al que se le va a restar X0, ¿no? X0 y X2 correspondientemente. Y finalmente para K igual a 2, significa que entonces I no puede tomar el valor de 2 y por lo tanto en el numerador solamente tenemos X0 y X1, ¿no? Y en el denominador el X2 está restando a X0 y X1 que están en la misma posición del numerador. Ok, eso simplemente para indicar de que la forma del polinomio de Lagrange tiene un formato súper simple para recordar cómo generar los polinomios. Y fíjense que acá, al desarrollar el polinomio de segundo grado, no necesitamos resolver ningún sistema de ecuaciones, ¿cierto? Directamente ya lo hemos resuelto el problema sin resolver sistemas de ecuaciones. Porque si nosotros los hubiéramos puesto en el formato de ecuaciones, ¿no es cierto? Un polinomio de segundo grado va a tener esta forma, ¿no? AX al cuadrado más BX más C, donde A, B y C son tres incógnitas. Y tendríamos que haber resuelto un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, con la condición de que P2 en X0 sea igual a F de 0, ¿no? P2 en X1 que sea igual a F de 1, y P2 de X2 igual a F de 2. Entonces ahí tendríamos un sistema de tres ecuaciones para las tres incógnitas A, B y C. Y resolver este sistema nos hubiera llevado tal vez más que toda la clase, ¿no? Entonces, lo que hace Lagrange es facilitarnos, ¿no? Y nos permite generar nuestro polinomio sin tener que recurrir a los sistemas de ecuación. Y esto lo podemos generalizar, ¿no es cierto?, para N2, N3, ¿no? Fíjense, en N3, ya como es un polinomio de tercer grado, vamos a tener cuatro incógnitas, por lo tanto, vamos a tener cuatro funciones de forma, L0, L1, L2, L3. ¿Sí? Y cada una de estas funciones de forma va a tener el producto de tres binomios, porque ahora es de tercer grado, ¿no? Entonces vamos a tener tres binomios. Correspondientemente, donde I debe ser diferente de K, ¿no? En cada una de estas funciones de forma. Si K vale 0, entonces I no puede tomar el valor de 0. Y por lo tanto, en el numerador no aparece el X sub 0. Y en el denominador, el X sub 0 resta a los mismos que están en el numerador, ¿no? X0 menos X1, X0 menos X2 y X0 menos X3. Lo mismo si acá K vale 1, el 1 no aparece en el numerador, ¿no? X0, X2, X3. Y el X1 en el denominador resta sucesivamente a cada uno de los términos que están en el numerador. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos generar entonces estas cuatro funciones de forma que corresponden a las cuatro incógnitas que tiene un sistema o una ecuación de tercer grado, ¿sí? Ok, y así, de esa manera, podemos generar polinomios de cualquier grado en un formato bien sencillo. Por ejemplo, si en vez de 3 yo dijera que sea 4. Acá ya no va a ir de hasta 3, ¿no es cierto? Va a ir hasta 4. Eso significa que acá vamos a tener un término más, ¿no? L4 por F4, ¿sí?
Y acá también ya va a ir hasta 4, ¿no? Hasta 4 y hasta 4. Y vamos a tener un término más acá, ¿no? El L4 de X, que va a ser entonces la productoria desde 0 hasta 4, con I diferente de 4, ¿no? Y cada uno de estos términos, cada una de estas funciones de forma, también se le va a agregar un binomio, ¿no? Que será x menos x4, x0 menos x4, ¿sí? Igual acá, ¿no? X menos x4, x1 menos x4 y así sucesivamente, ¿sí? Y acá también, obviamente, va a aparecer x menos x0, x menos x1, x menos x2 y x menos x3. Y acá será x4 menos x0, x4 menos x1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy sencillo ahora ya generar polinomios de cualquier grado, ¿sí? A través de la forma de Lagrange para generar polinomios interpolantes. Ok, ahora que ya sabemos generar polinomios, entonces vamos a resolver un ejercicio. Entonces tenemos acá una tabla de valores donde tenemos tres valores de x, ¿no? 1, 4 y 6. Y en este caso conocemos la función. No siempre se conoce la función, ¿no? Si es por ejemplo, si estamos en un ensayo de laboratorio, vamos a tener puntos discretos para cada uno de este par de valores, ¿sí? En este caso, no. Conocemos la función que es neperiano de x. Entonces, simplemente lo que hacemos es introducir el valor de x, ¿no? En cada uno de estos puntos y calculamos su correspondiente neperiano, ¿no? Entonces, el primer punto, neperiano de 1, vale 0. Neperiano de 4, 1, 38, 62, 94. Neperiano de 6, 1, 79, 17, 60. ¿Sí? Que si nosotros lo metemos esos valores en la calculadora, se van a reproducir esos tres valores. Ok, el problema nos pide calcular el neperiano de 2, utilizando obviamente la forma de Lagrange para generar polinomios interpolantes de primer grado y de segundo grado. Entonces, primero vamos a generar nuestro polinomio de primer grado. Entonces, el polinomio de primer grado tiene estas dos funciones de forma, cada una respectivamente multiplicando al valor de la función correspondiente. L0 por f de 0 más L1 por f de 1. ¿Sí? Ok. Entonces, L0 ya sabíamos que es igual a x menos x1, ¿no es cierto? El 0 no aparece en el numerador, y en el denominador resta del mismo que está en el numerador, ¿no? Entonces, reemplazando valores, vamos a tener acá x que vale 2, ¿no es cierto? Y aquí x vale 2, que es el valor a interpolar. El x2 está entre ¿qué valores de la tabla? Está entre 1 y 4. Entonces, esto es importante saber seleccionar qué puntos voy a utilizar para cada grado del polinomio interpolante. En este caso, como es de primer grado, necesito 2 puntos. Entonces, ¿quiénes van a ser mis x0 y mis x1? Los valores que son más próximos al valor a interpolar. En este caso, obviamente, van a ser este par de puntos que incluyen, ¿no es cierto?, al valor de 2. Entonces, mi x0 va a ser 1 y mi x1 va a ser 4. Entonces, reemplazando acá va a ser 2 menos 4 dividido entre 1 menos 4. Y esto me va a dar menos 2 y menos 3. Entonces, va a ser aproximadamente, si trabajamos con 6 decimales, 0,66, 66, 67, que es 2 tercios positivo. Hacemos lo mismo para calcular L1. Ahora va a ser x menos x0 dividido entre x1 menos x0. Entonces va a ser 2 menos 1 dividido entre 4 menos 1. Esto va a quedar entonces 1 tercio, ¿no es cierto?
Y esto va a ser, si lo coloco con 6 decimales, 0,33333, ¿no? Entonces, acá simplemente es incluir, ¿no? L0, 0,66, 66, 67 por f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? 0. Entonces esto se nos hace 0. Más 0,33333 por f de 1, que es 1,38, 62,94, ¿no? Que es lo que está aquí en esta parte del ejercicio, ¿no? Ese producto me va a dar 0,462098, que finalmente es el resultado porque el primer término se hizo 0, ¿no? Entonces, el resultado en realidad viene a ser L1 por F de 1. Y listo, ya tenemos nuestra primera aproximación. A ver, vamos a limpiar un poquito esto. Ok. Entonces, hemos hecho ya nuestra primera aproximación, decíamos. Como conocemos el valor del neperiano de 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el neperiano de 2? Si nosotros colocamos en nuestra calculadora, neperiano de 2, nos va a dar 0,693147. ¿No es cierto? Este sería nuestro valor exacto. Este es el valor exacto de neperiano de 2. Entonces, el valor que hemos obtenido acá aproximado con un polinomio de primer grado está todavía muy lejos de ese valor, ¿no es cierto? De hecho, podemos calcular el error relativo porcentual verdadero, ¿no? Que va a ser el valor verdadero, en este caso 0,693147 menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100. ¿No? Si calculamos de esa manera, nos va a dar un error de ¿cuánto? Si no me equivoco, va a ser 33,3%. ¿Eso da? A ver. $0,462098 dividido entre ese valor por 100. Eso da, ¿no? 33,33333%. Entonces es un error grande todavía. Eso quiere decir que el polinomio lineal no es una buena aproximación todavía. Entonces, hacemos ahora con un polinomio de segundo grado, ¿no? El polinomio de segundo grado ahora va a tener 3 términos, ¿no es cierto? Que representan las 3 incógnitas de una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a tener que calcular L0, L1 y L2. ¿Sí? Entonces, y ahora nuestros valores, ¿no? Vamos a necesitar 3 valores, que son los 3 datos que están en la tabla. Entonces tenemos X0, X1 y X2. En Lagrange siempre vamos a reordenar los términos de manera ascendente, ¿no? De manera que X0 es menor a X1, X1 menor a X2, etc. Ok, entonces tenemos esos 3 valores ahora y generamos nuestros polinomios de segundo grado. Como es de segundo grado, vamos a tener el producto de 2 binomios, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, en el numerador no aparece el subíndice 0, entonces va a ser X1 y X menos X2. Y en el denominador aparece el X0 restando a los mismos que están arriba, ¿no? Y reemplazamos los valores, ¿no? Va a ser 2 menos 4 y 2 menos 6. Y acá va a ser entonces 1 menos 4 y 1 menos 6. Entonces acá en el numerador vamos a tener menos 2 por menos 4, 8, ¿no? Y en el denominador va a ser menos 3, menos 5, 15. Entonces 8 quintos. Calculamos ahora L1, que va a ser X menos. En el numerador no aparece el 1, entonces va a ser X0 y X2. Y en el denominador,
aparece el x1 restando a los mismos que están en el numerador. Colocamos entonces sus valores. 2 menos 1 y 2 menos 6, ¿no? Y acá va a ser 4 menos 1, 4 menos 6. Arriba va a quedar entonces 1 por menos 4, queda menos 4. Y en el denominador va a ser 3 por menos 2, menos 6. Entonces esto va a ser igual a 2 tercios. Positivo, ¿no? Y finalmente tenemos L, lo vamos a hacer acá arribita, L2, que va a ser, ahora el subíndice 2 no aparece en el numerador, entonces va a ser x0 por x1. Y en el denominador va a ser el x2 menos el x0 y el x2 menos el x1. Entonces vamos a tener 2 menos 1 por 2 menos 4. Y en el denominador va a ser 6 menos 1 y 6 menos 4. Entonces nos va a quedar 1 por menos 2, menos 2. Y acá va a quedar 5 menos 5 por 2, 10, ¿no? Entonces, menos 2 décimos será igual a menos 0,2. Eso es, ¿no? Un quinto. Menos 0,2. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente colocar, ¿no es cierto? 8 quintos, que es L sub 0, por F0, que es 0. Entonces este primer término se hace 0. Más L1, que es 2 tercios, por F de 1. 1, 38, 62, 94. Y como este término L2 es negativo, va a ser menos, entonces 0,2 por L2, que es, voy a poner acá abajito, 1,79, 17,60. Ok, cada uno de estos productos ya los he calculado acá, ¿no es cierto? L0 por F de 0, 0. L1 por F de 1, 0, 92, 41, 96. Y L2 por F de 2, menos 0, 35, 83, 52. Sumando todo eso, me da entonces 0, 56, 58, 44. ¿Sí? Y el error, ¿no? El error que hemos cometido en relación al valor verdadero, que hemos dicho que es 0,69, 31, 47, vamos a tener entonces, ¿cuál va a ser el error? 56, 58, 44, dividido entre valor por 100. Y el valor ahora del error es 18,4% de error. Entonces disminuyó, ¿no es cierto?, desde 33,3% a 18,4%. Sin embargo, sigue siendo todavía un error significativo. Quiere decir que un polinomio de segundo grado todavía no se acomoda bien, digamos, en la curva del neperiano de X. Entonces tendríamos que experimentar ya con un polinomio de tercero o de cuarto grado, que tal vez se ajuste mejor a la curva del neperiano. Ok, en este caso, como solamente teníamos 3 datos, ¿no? Si queremos utilizar un polinomio de tercer grado, tendríamos que incorporar un punto más, ¿no? Si queremos utilizar un polinomio de cuarto grado, 2 puntos más y así sucesivamente. Ok, por aquí este ejercicio es suficiente. Ahora vamos a resolver otro ejercicio que he preparado aquí en la pizarra. Entonces vamos a dejar de presentar esta pantalla y vamos a presentar mi pizarra, ¿no? Ok, hasta aquí todo bien. ¿Se escucha perfectamente? ¿Se está viendo todo lo que presento? ¿Sí? Sí, se ve, se escucha. Todo bien, Inge. Perfecto, muy bien. Como los he escuchado, no los he escuchado en realidad, ¿no? Están muy silenciosos. Ok, entonces ahora con sus calculadoras ayúdenme a resolver este ejercicio. Entonces tenemos una función, ¿no? Que, como les decía, por lo general esta función no es conocida.
Yo acá he seleccionado una función cualquiera que me la inventé, ¿no? Para tener el valor exacto y poder comparar, ¿no es cierto?, con las diferentes aproximaciones que vamos a hacer. Entonces, tengo esa función, he seleccionado los valores de x y los he introducido en esa función y he calculado sus correspondientes valores de f de x. Ok, ahora yo quiero calcular cuánto vale la función para cuando x vale 4,3, ¿no? Quiero saber cuál es el valor de f de x para ese punto. Entonces, ubico ese punto donde está en mi tabla, ¿no? Entre qué valores está ese valor a interpolar. Entonces, fíjense que 4,3 va a estar aquí entre 4 y 5,5, ¿no es cierto? Entonces, ubico el punto a interpolar, de manera que para la primera aproximación, para n igual a 1, ¿no?, voy a utilizar entonces qué valores de x0 y x1. Entonces vamos a poner acá, solución. Para n igual a 1, entonces, ¿quiénes van a ser mis valores x0 y x1? Hemos dicho que siempre van a ser los valores más próximos. En el primer caso, para un polinomio lineal, van a ser obviamente los valores que están por izquierda y derecha del punto interpolar. En este caso, 4 y 5,5. Con sus correspondientes valores de f de x, ¿no es cierto? 8, 30, 66. Bueno, vamos a poner acá f de 0. Entonces 8, 30, 66. Y f de 1, 13, 14, 82. Ok, tengo entonces los datos necesarios para generar la interpolación de primer grado, ¿no?, que va a ser L0 por f de 0 más L1 por f de 1. ¿Listo? Ahora, ¿quién es L de 0? El 0 no aparece en el numerador, entonces queda x menos x1. Como es un polinomio lineal, solamente vamos a tener un polinomio, un binomio. Y en el denominador, entonces va a ser x0 menos x1. X vale en este caso 4,3 menos x1, que es 5,5, dividido entre 4 menos 5,5. Hago operaciones y me va a dar ¿cuánto? 4,3 menos 5,5 dividido entre 4 menos 5,5. Y eso, según yo, me da 0,8. Hago lo mismo para L1. ¿Qué va a ser entonces? X menos x0 ahora en el numerador, y en el denominador x1 menos x0. Entonces va a ser 4,3 menos 4 en el numerador y 5,5 menos 4 en el denominador. Entonces hacemos esa operación. 0,2, correcto. Bienísimo. Entonces ya tenemos los valores de L0 y L1. Ahora simplemente los colocamos en nuestra ecuación para x igual a 4,3, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar L0, que es 0,8, por f de 0, que es 8, 30, 66, más L1, que es 0,2, por f de 1, que es 13, 14, 82. ¿Y eso nos va a dar cuánto? 9,2749, si es que no me hubiera equivocado. Sí, sale acá. Sí, correcto. Está perfecto. Ok. Entonces, como yo acá tengo el valor exacto, ¿no es cierto? Fíjense, acá yo lo he calculado, el valor exacto, para justamente comparar con estos valores aproximados, ¿no? Entonces puedo calcular cuál es el error, ¿no?, en esta primera aproximación. Entonces va a ser el valor verdadero, que es 9,2091, menos
927,49 dividido entre eso por 100. Y eso da menos 0,7145%, ¿no? Ok. Un error pequeño, ¿no?, que hemos obtenido. Con un polinomio lineal ya tenemos un error menor al 1%. Ok. Ahora pasamos a un polinomio de segundo grado. En este polinomio de segundo grado vamos a tener ahora tres expresiones, ¿no es cierto? El producto de L0 por f de 0, más L1 por f de 1, más L2 por f de 2 ahora. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Perfecto. Entonces necesitamos ahora tres puntos. ¿Quiénes son esos tres puntos? Entonces tenemos acá x0, x1 y x2. ¿Quiénes son esos tres puntos? Hemos dicho que siempre vamos a utilizar los puntos más cercanos, ¿no es cierto? Entonces, los más cercanos, obviamente, ya son 4 y 4, 5. ¿Sí? Y ahora tenemos que seleccionar un punto más. Y tenemos estas tres opciones, ¿no es cierto? 1, 2 o 0, 8. Pero obviamente, el más cercano va a estar entre 2 y 6,8. ¿Cuál de esos dos puntos está más cerca a 4,3? Entonces hacemos la diferencia, ¿no? Simplemente hacemos la diferencia entre 4,3 menos 2. Y eso nos va a dar entonces, ¿cuánto? 2,3. 2,3. Y hacemos la diferencia entre 6,8 y 4,3. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 2,5. Entonces, ¿cuál de esos dos puntos nos da la distancia más pequeña? Es decir, ¿cuál de esos dos puntos está más cerca a 4,3? ¿No? 2,3 obviamente es menor a 2,5. Entonces quiere decir que vamos a seleccionar el punto x0, ahora va a ser 2. ¿Sí? Porque lo vamos a reordenar de forma ascendente. Entonces este va a ser nuestro x0, este va a ser nuestro x1 y este nuestro x2. ¿Se entendió eso? Que siempre entonces vamos a seleccionar los puntos más cercanos, ¿no es cierto? Entonces aquí va a quedar 2, 4 y 5,5. Y sus correspondientes valores de la función, ¿no? Entonces f de 0 va a ser 3,31,66. F de 1 va a ser 8,30,66. Y f de 2 va a ser 13,14,82. Ok, ya tenemos entonces los tres puntos necesarios para generar las funciones de forma, ¿no? Entonces tenemos L0, que va a ser, ahora como es un polinomio de segundo grado, vamos a tener dos binomios, ¿no? El producto de dos binomios. Entonces el 0 no aparece en el numerador, por lo tanto lo saltamos. Nos vamos a quedar x menos x1 y x menos x2. Y en el denominador va a ser el x0, que resta los mismos que están en el numerador. Y hacemos ahora operaciones. Entonces 2 aquí vale, x vale 4,3, x1 es 4 y x2 es 5,5. Y acá vamos a tener 2 menos 4 y 2 menos 5,5. Hacemos operaciones y nos va a dar ¿cuánto? Y eso nos da, según yo, menos 0,0514. Como estamos trabajando solamente con 4 decimales, voy a colocar solamente los primeros 4 decimales. Luego calculamos el L1, que va a ser ahora x menos x0 por x menos x2, ¿no? Lo saltamos al x1 en el numerador, y en el denominador colocamos el x1 menos x0 y x1
menos x2. Entonces vamos a tener 4,3 menos 1, menos 2, perdón, menos 2, y 4,3 menos 5,5. Y en el denominador va a ser 4 menos 2 y 4 menos 5,5. Hacemos otra vez operaciones y nos va a dar ¿cuánto? Y eso nos da 0,92. Ahora calculamos la función de forma L2, que va a ser entonces x menos x0 por x menos x1, y en el denominador el x2 que resta a los mismos que están en el numerador. Siendo números, entonces va a ser 4,2 menos 2, 4, perdón, es 4,3, ¿no? 4,3 menos 2 y 4,3 menos 4. Dividido entre 5,5 menos 2 y 5,5 menos 4. Hacemos operaciones y nos va a dar y eso nos dio, según yo, 0,1314. Si es que hubiera hecho bien los cálculos. Ustedes me confirman si lo he hecho bien. Ok, ya tenemos los tres valores de las funciones de forma, entonces ahora nos vamos a nuestro polinomio de segundo grado para calcular el valor correspondiente. Entonces va a ser menos 0,0514 por f de 0, que es 331,66, más 0,92 por 8,30,66 y más 0,1314 por 13,14,82. Entonces hacemos operaciones y nos da según yo, 9,1993, redondeando. Y el error correspondiente entonces va a ser el valor verdadero menos el aproximado dividido entre el verdadero por 100. Y eso nos da 0,1064% de error. Ok, disminuyó obviamente. Oh, acá puse 3, acá es 2, ¿no? Eso es. Entonces, para un polinomio de segundo grado, ya el error, como en este caso que tengo el valor verdadero conocido, me da un error verdadero de 0,1064, que es menor en valor absoluto, ¿no?, al 0,7145 que obtuvimos para un polinomio lineal. Seguramente, si hacemos con la tercera opción, ¿no?, con un polinomio ya de tercer grado, la cosa va a ser mucho mejor, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro polinomio de tercer grado? Va a ser ahora un término más, ¿no? L1 por f de 1 más L2 por f de 2 más
L3 por f de 3. Y vamos a tener ahora 4 funciones de forma. Y vamos a tener que utilizar 4 puntos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros 4 puntos? Nuevamente, verificamos ahora cuál es el siguiente punto que vamos a incorporar. ¿Bien? En el paso anterior habíamos hecho la diferencia entre 2 y 6.8, ¿no? Y vimos que el punto más cercano era 2. Ahora vamos a hacer la comparación entre 1 y 6.8. Entonces vamos a borrar un poco acá. Vamos a borrar un poco esto. Ok. Entonces ahora tenemos este punto y este punto. ¿Cuál de esos dos es más próximo a 4,3? Entonces hacemos 4,3 menos 1, va a ser 3.3. Y 6.8 menos 4,3, que ya sabíamos que era 2.5, ¿no? Entonces, obviamente que 2.5 es menor a 3.3. Entonces, vamos a seleccionar el 6.8, ¿no? Entonces, nuestros 4 puntos ahora van a ser el 2, ¿no? El 2, el 4, el 5.5 y el 6.8. Ok. Esto se los voy a dejar para que lo terminen ustedes ahí en su casa, ¿no? Entonces, como ya sabemos la lógica, ya lo podemos resolver fácilmente. Entonces, se los dejo ahí para que ustedes lo trabajen con calma. Ya aumenta la cantidad de cálculos. Obviamente, nuestras funciones de forma van a tener 3 binomios, ¿no? Entonces, tenemos que ir generando cada uno de esas 4 funciones de forma. L0, L1, L2 y L3. Ok, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar?